Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, identificar las causas de la independencia de los países de América. Pero antes, un repaso de lo que fue la clase anterior, que llevó por título El Estado moderno. Aprendimos que durante los primeros siglos de la Edad Moderna se desarrolla una nueva forma de organización política, el Estado moderno. Surge como el resultado de un largo proceso iniciado alrededor de los siglos XIII y XIV. Además conocimos este proceso que se caracterizó por la disminución del poder de los señores feudales, por la concentración del poder político y por la unificación territorial y cultural que venían desarrollando las monarquías desde la Baja Edad Media, permitiendo el surgimiento de los estados nacionales. Hasta aquí el repaso de la clase anterior y ahora nos vamos a centrar en lo que está programado para el día de hoy, la clase que lleva por título La independencia de América. La independencia de América. El proceso de independencia de las colonias americanas comenzó mucho antes de lo que se creía, incluso antes de la independencia de Chile de 1810, y se prolongó todavía durante algunos años hasta consolidarse. Las causas que explican este proceso son de naturalezas distintas, mientras algunas son de carácter estructural, transformaron, transformaron en el largo plazo las formas de relación entre las colonias americanas y España. Otras obedecieron a cambios coyunturales, tales como la crisis de la monarquía española. Estos cambios pueden clasificarse, además, entre causas externas y causas internas. Entre las primeras está la difusión de las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entre los factores internos está el debilitamiento de la corona española y el creciente descontento de los criollos americanos con la aplicación de las reformas que impulsaron los reyes Borbones. Vamos a comenzar con las causas externas o internacionales de la independencia de los países hispanoamericanos. La primera tenemos que considerar como una primera causa externa a la Ilustración. En Europa se produjo una expansión de las ideas ilustradas de libertad, igualdad, fraternidad, progreso y soberanía, entre otras corrientes también se difundieron también rápidamente, así como las ideas de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, que eran grandes pensadores ilustrados contrarios a la monarquía. Estas ideas se divulgaron con fuerza entre los criollos de América del Norte que querían liberarse del conquistador y establecer su gobierno propio. Otra de las causas externas, la independencia de los Estados Unidos. La guerra de independencia de los Estados Unidos es ejemplo de la gran influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración en América. La independencia de las 13 colonias estadounidenses ocurrió el 4 de julio de 1776, según lo cual las colonias logran independizarse con el acto de la firma del Acta de la Independencia, redactada por Thomas Jefferson y que constituye una verdadera filosofía de la libertad, considerando que por primera vez una colonia alcanzaba su independencia. 2. Demostró el éxito del gobierno republicano. 3. Esta independencia demostró también que siendo libres los excolonos se pueden gobernar mejor. A su vez también tuvo un gran impacto en el pensamiento político latinoamericano y sirvió de modelo para las colonias hispanoamericanas. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos
fueron los modelos para la Constitución de Venezuela de 1811. Latinoamérica vio a Estados Unidos como la encarnación de la libertad y del republicanismo, ambos postulados de la Ilustración. Otra de las causas externas, tenemos que hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue otro producto de la Ilustración. Se produjo en 1789 en Europa. Sin embargo, por el contrario de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa tuvo un impacto algo negativo en las colonias hispanoamericanas. Las colonias americanas estaban de acuerdo en la igualdad entre los miembros de su propia clase, pero no en la igualdad del criollo con los indígenas o negros, mestizos y mulatos. Por esta razón, las ideas presentadas por la Revolución Francesa no simpatizaron ni fueron bien acogidas por los sectores criollos dominantes de la sociedad colonial. También tenemos que referirnos a la invasión francesa a España como otra causa externa. La independencia empezó a gestarse a principios del siglo XIX. El rey Fernando VII fue tomado prisionero por el militar francés Napoleón Bonaparte. Luego las tropas francesas invaden España. Esto se supo en América y provocó gran entusiasmo para llegar a la libertad. Es el momento de hablar de las causas internas o locales, las que ocurrieron al interior de América. Bueno, además de estos elementos externos, existían elementos internos que permiten explicar el estallido del proceso de independencia. Entre ellos se puede destacar la situación social de los criollos. En primer lugar, ellos eran los poseedores de la riqueza basada en la propiedad de grandes extensiones de tierra como las haciendas. Entonces, esta unidad económica básica durante este periodo eh, hacía de que los criollos de verdad desearan continuar manteniendo las ganancias que le estaba proporcionando la hacienda, ¿ya? Pero también vamos a ver, ¿cierto?, de cómo ellos empiezan a solicitar cada vez más participación política. Ellos también consideraban que el país era como algo propio, por lo que desarrollaron un sentimiento de amor por esta patria, por América. ¿Cuál es el problema? Eran postergados en la designación de los cargos públicos de importancia. No se conocían sus méritos. Se nombraba en los cargos administrativos siempre españoles recién llegados de la península española. ¿Qué consecuencia? Rivalidad y antipatía entre criollos y españoles. Otra causa externa tiene que ver con el descontento por la política económica de la corona. El desarrollo económico estancado de las colonias contrastaba con las potencialidades que los criollos consideraban que tenía el territorio americano. La balanza comercial de las colonias era desfavorable, se importaba más de lo que se exportaba. Por tanto, el oro y la plata salían del país como una forma de pago. Los criollos eran partidarios de dictar normas tendientes a incrementar la producción agrícola, ganadera e industrial con el fin de disponer de productos de exportación que significasen entrada de metales preciosos. El anhelo reformista de los criollos no constituía en sí una fuerza capaz de transformarse en realidad, sino contaba con el apoyo muy difícil de lograr de los españoles. Nos vamos a referir ahora a los antecedentes de la independencia hispanoamericana. Bueno, comenzaron así también las ideas de aprovecharse de esta situación, de la situación de que el rey Fernando VII estaba cautivo en España y si él estaba detenido, pues, era el momento de independizarse de España. Esto ocurrió en toda América, no solo en Chile. Este hecho, unido a otros ocurridos al mismo tiempo, fueron provocando la independencia de América. Así los criollos se dividieron en dos grupos. El primer grupo estaba compuesto por los realistas o los defensores del rey.
Las leyes españolas indicaban la forma de crear organismos de gobierno en ausencia del rey, y las mismas provincias de España habían dado el ejemplo al establecer juntas. Por otro lado tenemos los patriotas o defensores de una América independiente. Los argumentos esgrimidos por los criollos para propiciar la formación de juntas de gobierno eran las siguientes. Por el cautiverio de Fernando VII, el poder había vuelto al pueblo y éste podía formar el gobierno provisorio que desease hasta el regreso del monarca. Hasta el momento, que es lo que hemos visto, haciendo una breve retroalimentación, estamos hablando de la independencia de América. El proceso de independencia comenzó ya, hay antecedentes incluso del siglo XVIII, ¿verdad? Considerando, ¿cierto?, de que, em, la relación entre las colonias americanas y España se empezaron a adquirir una transformación, ¿ya? Obedeciendo a cambios tales como la crisis de la monarquía española. Dijimos de que existen causas externas e internas. Entre las causas externas tenemos la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa. Y en los factores internos está el debilitamiento de la corona española y el reciente y creciente también descontento de los criollos americanos con la aplicación de las reformas borbónicas. Bueno, existen tres etapas que van a explicar la emancipación hispanoamericana. La primera, 1808 a 1914, en la actuación de las juntas de gobierno que se crearon en España y que después se trasladaron hacia Sudamérica para establecer los contactos con esta durante la invasión napoleónica en España. La segunda etapa, 1814 a 1824, fue la fase armada en la que España se levantó contra los procesos emancipadores que llevaba Sudamérica a cabo, eh, con la intención de formar estados hispanoamericanos libres y que actualmente, ¿cierto?, que iban a quedar así hasta ahora. Y el tercer y último, de 1821 a 1826, y fue cuando se produjo el derrumbamiento de la soberanía española, es decir, cuando España se rinde y deja en libertad poco a poco a los países de América. También debemos referirnos a las reformas borbónicas, ¿ya? Este cambio que trajo a partir del siglo XIX en las relaciones que se iban a dar de ahora en adelante entre España y América. Dice que durante el reinado de Carlos III Borbón, la corona hizo sentir en América el peso de sus reformas. Sus objetivos eran centralizar la autoridad política en la figura del rey y aumentar los ingresos económicos de la corona. Con este fin, nuevas autoridades, llegadas de la península, pasaron a ocupar los puestos políticos y administrativos de importancia, dejando los cabildos, organismos electivos que representaban a los vecinos de una ciudad, como único espacio de participación política de los criollos. Por otra parte, las medidas económicas buscaron restringir el comercio colonial a favor de la metrópoli española y aumentar los envíos de metal oro-plata desde América, lo que afectaba directamente los intereses de la aristocracia local.
Bueno, estamos llegando al final de la clase, pero antes de despedirnos, un breve repaso, una retroalimentación. Bueno, ahora sabemos que las causas de la independencia de América y de Chile fueron la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y las invasiones napoleónicas a España. Conocimos además que comenzaron así las ideas de aprovecharse de esta situación de que el rey de España, Fernando VII, estaba detenido para independizarse de España. Esto ocurrió en toda América, no solamente en Chile, por lo que usted está en condiciones de responder las siguientes preguntas. ¿Qué impacto tuvo la independencia de Estados Unidos en la independencia de los demás países latinoamericanos? ¿Por qué? 2. ¿Qué ocurrió en la invasión napoleónica o francesa a España? ¿Qué provocó en América? Bueno, también tenemos dos preguntas en el ámbito de la educación ciudadana. La primera dice, ¿por qué es importante la igualdad entre las personas? Y 2. Señale dos semejanzas y dos diferencias entre las ideas ilustradas del siglo XVIII y la idea de libertad que se concibe en el presente. Buen trabajo, yo me despido y nos vemos la próxima clase. Chao, cuídense.